La ansiedad es un problema cada vez más frecuente en el mundo en el que vivimos. Seguro que has oído hablar cada vez a más personas que dicen: ay, es que tengo una ansiedad que no puedo con ello, no es solo estrés, no son solo preocupaciones, es que noto una angustia aquí en el pecho, no puedo dormir bien, me late el corazón, a veces no puedo ni respirar. Así que en este vídeo vamos a ver en qué consiste, por qué se produce y, por supuesto, qué puedes hacer para gestionar esta emoción que es tan normal y que todo el mundo experimenta, para que no te domine ella a ti y acabe siendo un verdadero problema. En primer lugar, ¿qué es la ansiedad? Tal vez te sorprenderá saber que la ansiedad es una respuesta completamente normal que sentimos todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, o incluso frecuentemente, varias veces a lo largo del día, sin que eso sea un problema. ¿Qué valor tiene? ¿Para qué tiene nuestro cuerpo incorporada esta respuesta de ansiedad? Igual que las emociones, o de manera paralela a las emociones, que nos preparan, pues por ejemplo, la tristeza para asumir una pérdida, para buscar el cariño de nuestros seres queridos, o la alegría para disfrutar con ellos, la ansiedad es una respuesta completamente normal que tenemos los seres humanos. Nos ayuda a prepararnos para una amenaza futura, o una situación en la cual tenemos que estar muy concentrados y dar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, un futuro examen, una entrevista de trabajo, dar una charla en un trabajo delante de gente, presentar un trabajo, un proyecto. Y a nivel orgánico, esto se consigue a través de una gran activación del sistema nervioso simpático, que en concreto lo que consigue es un aumento de la tensión muscular, aumento del latido cardíaco, respiración acelerada y a nivel emocional, pues esta sensación como de inquietud. Vale, pues esto lo que consigue es que estés atento o atenta, alerta a lo que va a suceder y que te vayas preparando mentalmente para afrontar esa situación. Como te puedes imaginar, esto es una ventaja evolutiva que ha ido surgiendo en el proceso evolutivo de los seres humanos para prepararnos ante amenazas naturales. ¿Qué pasa? Que en el mundo social en el que vivimos las amenazas no son de este tipo y no habría ningún problema si esa ansiedad nos ayudara a prepararnos y una vez que hemos pasado el examen, la entrevista de trabajo o hemos hecho esa exposición oral delante de otras personas, ya está, dijéramos, pues ya ha terminado la amenaza o la situación que necesita de mi atención y ahora ya puedo relajarme. Las personas completamente sanas pueden hacer esto y la ansiedad no les supone ningún problema, pero las personas que tienen un problema con esta respuesta de ansiedad, ahora veremos por qué, les genera una preocupación constante. Imaginemos esta persona que tenía este examen que hacer, lo hace y una vez que ha terminado no deja de preocuparse, porque ya no tiene que hacer nada, ya ha terminado el examen o ya ha terminado la entrevista de trabajo, pero esta persona le empieza a dar vueltas. Claro, y es en la pregunta 7, ay, no sé qué he puesto en la pregunta 7, y entonces a lo mejor suspendo, y a lo mejor si suspendo tendré que volver a presentarme otra vez en el examen, y a lo mejor como lo voy a hacer con un agobio terrible, no voy a tener tiempo para estudiar. Alguna vez todos hemos tenido este tipo de preocupaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que si esto se repite y se repite y se repite y se repite, pues esta persona posiblemente tenga un problema con su gestión de la ansiedad que le lleva a vivir en un desasosiego constante en el cual está preparándose continuamente para esas posibles amenazas que seguramente, uno, ni son realmente una amenaza y dos, si son pues, situaciones en las que tiene que estar alerta, realmente no son peligrosas. Pero en la mente de esta persona, que insisto, ahora veremos las causas de por qué sucede esto, se ha generado la expectativa de que todo es un peligro, de que no va a tener los recursos necesarios para enfrentarse a esa situación, y otra serie de cuestiones que convierten a la ansiedad en un grave problema para esta persona. Como la mayoría de reacciones emocionales, la ansiedad se manifiesta en 3 planos diferentes. En primer lugar, un nivel subjetivo, cognitivo, que consiste básicamente en aquello que piensas que va a ocurrir y todas las emociones que tienes al respecto. Por ejemplo, voy a presentarme a un examen, va a ser terrible, no lo voy a hacer bien, ese día seguro que voy a ir más nervioso y esos nervios me van a hacer que haga peor el examen. Y como ves, toda esta serie de pensamientos obsesivos, intrusivos, que yo no puedo controlar y no dejan de venirme una y otra vez a la mente, y lo que hacen es ponerme cada vez más nervioso, aumentar mi latido cardíaco, mi frecuencia respiratoria, con lo cual me preocupo a su vez porque estoy preocupado y eso hace que cada vez sea más grande toda esa reacción.
Este componente es el componente fisiológico o somático, con una serie de cambios externos como sudoración, aumento de las pupilas, es posible que surjan temblores, desde luego más tensión muscular, posiblemente palidez facial, menos salivación, y por eso es muy normal tener esta sensación como de tener la boca seca y necesitar beber agua, pero a su vez también una ligera pérdida del control de esfínteres, por eso tienes como sensación de querer ir al servicio constantemente. Y un tercer plano de una respuesta motora o conductual en la cual se adoptan expresiones faciales, movimientos y posturas que hacen referencia a, respuestas típicas de escape y evitación, que es una de las maneras de prepararse para un evento que nos supone una amenaza, pero como vamos a ver enseguida, no es precisamente la mejor estrategia para enfrentarnos a aquello que tememos o que nos genera ansiedad. Así que, como ves, se genera un buen cacao que lo que hace es que la persona lo pase terriblemente mal. Esto, explicado desde fuera, dices, pues sí, claro, tiene lógica, pues que esta persona se tranquilice, que deje de pensar que le va a salir mal el examen, que haga algunos ejercicios de respiración. Y esto es relativamente sencillo hacerlo cuando uno está un poquito nervioso, pero cuando uno está completamente atacado de los nervios es absolutamente imposible porque ya es tarde. Hay cosas que se pueden hacer, por supuesto, y se trabajan en terapia, pero no resulta tan sencillo como decirle a alguien que está lleno de ansiedad, bueno, pues tranquilízate, respira, porque no es tan sencillo como esto. De hecho, uno de los máximos exponentes de un ataque de ansiedad es un ataque de pánico, de angustia, depende de la literatura, se denomina de diferentes maneras. Es muy difícil para una persona que no lo ha experimentado explicárselo. Consiste en que de repente la persona siente un miedo absolutamente brutal, nivel máximo del miedo. Puede ser tanto ante una situación concreta como un examen, como a un pánico difuso que no sabe muy bien por qué, pero de repente la persona tiene terror absoluto, puede que le dé un ataque de no poder respirar y entonces intenta respirar cada vez más, pero como está tan tenso y como el corazón le va tan rápido y lo pasa terriblemente mal. La buena noticia es que no se puede uno morir de un ataque de ansiedad, porque después de que sube y llega a su máximo, a los pocos minutos, 10 como mucho, acaba pasando. ¿Qué pasa? Que en esos 10 minutos se pasa horriblemente mal y la persona que tiene el ataque de ansiedad piensa que esto va a ir a más y que le puede explotar el corazón, pero esto no puede ocurrir. ¿Por qué se produce la ansiedad? Pues como cualquier otro problema psicológico, no hay una sola causa que cause problemas de ansiedad. Actualmente hay una tendencia en psicología que se llama transdiagnóstico, que consiste en no buscar una explicación que me valga para la depresión, otra para la ansiedad, otra para los trastornos bipolares, sino buscar qué tienen en común todas estas cosas, qué mecanismos psicológicos hay comunes. Puede ser en las causas, puede ser en cómo el paciente se enfrenta a sus emociones, puede ser cuándo, cómo y por qué surgen estas emociones. Bueno, pues estos modelos se llaman transdiagnósticos y en concreto, porque es un modelo que se aplica a diversos trastornos emocionales, como su propio nombre indica, para explicar la ansiedad establece 5 niveles diferentes. En primer lugar, un nivel genético que consiste en una predisposición que se desarrolla simplemente por tus genes, sería complicado de explicarlo, pero porque te llevan a tener un carácter que te hace reaccionar o sobrereaccionar ante determinadas emociones. Por ejemplo, ante el miedo, por ejemplo, ante la ansiedad. Y además hace que ante situaciones ambiguas experimentes con más frecuencia estas emociones fuertes y desestabilizantes en cierto sentido, ¿no? Porque, bueno, el miedo y la ansiedad son completamente normales, pero si tienes una predisposición a experimentarlas frecuentemente, pues claro, te acabas sensibilizando a ellas y acaba generando problemas mayores. Luego tenemos un segundo nivel, que son las experiencias tempranas de aprendizaje. Puede ser tanto un trauma puntual de un accidente donde perdiste a tus padres o donde te sucedió algo terrible, pero también puede ser situaciones más cotidianas
pero que van calando hondo. Por ejemplo, el estilo con el que tus padres te criaron. A lo mejor unos padres como muy miedosos que reaccionan continuamente por todo, pues claro, esto lógicamente a ese niño o a esa niña le acaba influyendo para estar constante. ¿Qué pasa? Que mis padres están continuamente asustados, ¿no? Entonces esto obviamente nos afecta. Luego tenemos un tercer nivel, que es el de los aprendizajes que tenemos a lo largo de nuestra vida. Aquí, a partir del cómo nos hemos ido enfrentando a diversas situaciones, hemos ido desarrollando todos lo que se conoce como un estilo de afrontamiento. Puede ser un estilo de afrontamiento cuando surge un problema centrado en ese problema, cómo lo voy a solucionar, o puede estar centrado en la emoción. Dios mío, qué terrible es el problema, ay, qué mal me hace sentir. Y esto lo que me impulsa es a huir del problema, porque como el problema me hace sentir así, cuanto más huya del problema, menos me voy a sentir mal. Entonces, este estilo de afrontamiento, que es el pasivo o el evitativo, lo que me lleva es a huir de situaciones que yo considero problemáticas, y el problema es que cuanto más huyo de esas situaciones, menos me enfrento a ellas, por tanto, menos ocasión tengo de darme cuenta de que no son para tanto, menos ocasión tengo de probar mis habilidades y desde luego desarrollarlas. Pues no he podido solucionar bien este examen. Bueno, pues me vuelvo a enfrentar a él, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y hasta que me salga bien. Y si yo hago eso, si yo me enfrento al problema, si yo lo sigo intentando, al final desarrollaré habilidades que me permiten gestionar ese problema. Mientras que si huyo constantemente, dejo de estudiar eso, dejo de presentarme a entrevistas de trabajo, adopto un trabajo como más sencillo, en el cual no afronto ningún reto, pues entonces estoy huyendo constantemente de los problemas y eso hace que sienta cada vez más preocupación ante los problemas, porque no estoy acostumbrado a tratar con ellos. Entonces, como veis, son varios niveles que están interactuando constantemente, no es como es todo genética, o es todo como te criaron tus padres, o es todo lo que hayas vivido en tu vida. No, son diferentes circunstancias que van interactuando entre sí y produciendo que una persona aprenda a enfrentarse a los problemas o aprenda a huir de ellos y por tanto sienta cada vez más ansiedad. Y estos son los tres niveles más importantes, porque luego tenemos un cuarto nivel que es el de los trastornos de ansiedad propiamente dicho. A partir de todo lo que hemos estado comentando, pues uno genera una reacción adaptativa de sí sentir ansiedad, pero usar esa ansiedad, estos nervios, para preparar el examen o para hacer bien la entrevista de trabajo o para dar muy bien esa charla, y una vez que la he dado, pues ya está, se acabó, a relajarme, mientras que otras personas generan pues ese estilo evitativo de fobia social, por ejemplo, sería este cuarto nivel, trastorno de ansiedad generalizada, no se ha podido enfrentar a casi ninguna situación de su vida o cree que siempre lo ha hecho mal y entonces todo le produce estrés, todo le produce ansiedad, todo le produce miedo, y este tipo de trastornos que finalmente en el quinto nivel lo que generan son las manifestaciones que hemos estado viendo. La taquicardia, la sudoración, los nervios, la sensación de angustia, el pasarlo mal, el no dormir bien, etc. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz para la ansiedad? Pues claramente la terapia cognitivo-conductual, que es la corriente psicológica imperante en nuestro país, en España, pero en general en otros países también. Pero no es que sea imperante porque esté de moda, sino porque es la que más se ha probado y la que más ha probado su eficacia, entre otras cosas en los trastornos de ansiedad, por ejemplo en las fobias. Aquí no vamos a hablar tanto de fobias, este tratamiento, el trastorno de ansiedad por separación, este tratamiento, sino en general, cuando una persona tiene una gran ansiedad, cuáles son las principales líneas que sigue el psicólogo o la psicóloga en terapia. Y fundamentalmente está, 1, aceptar las situaciones desagradables. Tanto la situación en sí, la situación molesta, como un examen, como una entrevista de trabajo, como hablar en público, como si tiene, por ejemplo, fobia social, acudir a fiestas con amigos, etc. Esto no se hace de golpe, pero al final el objetivo es que esta persona acepte que no va a estar tranquila siempre a lo largo de toda su vida y no pasa nada por ello. Hay momentos en los cuales estamos nerviosos y ya está. Entonces, aceptar que podemos estar nerviosos y aún así vivir esa experiencia, hacer ese examen, hacer esa entrevista de trabajo, estar con esos amigos en la fiesta y decir, vale, estoy nervioso. Muy bien. ¿Es desagradable? Pues claro que es desagradable. No voy a empezar a amar la ansiedad. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Esta sensación de opresión en el pecho. ¡Qué guay no poder respirar! Pues no, es desagradable. Ahora,
Si lo acepto, si lo tolero, si digo, bueno, pues forma parte de la vida, entonces lo que estoy quitando es gran parte del sufrimiento. Y sobre todo lo que estoy quitando es gran parte de la huida. ¿Os acordáis que decíamos que huir, intentar huir de las situaciones o de las sensaciones o de los problemas genera que se vuelvan más grandes? Pues esto es lo mismo, aprender a tolerar las sensaciones y las situaciones desagradables. Otra línea de trabajo es aprender a tolerar la incertidumbre, porque una de las cosas que más ansiedad nos genera a todos es la incertidumbre. Me van a despedir del trabajo, no me van a contratar, voy a estar muchos años o muchos meses en paro, voy a suspender el examen y por tanto voy a tener que estudiar más años, voy a ir a esta fiesta, no sé qué va a pasar, no sé cómo me va a tratar la gente, va a haber alguien que me trate mal, que me insulte. Bien, pues esta incertidumbre que forma parte de la vida, cuanto más intentemos huir de ella, más incomodidad me va a generar. Y como la incertidumbre forma parte de la vida, cuanto antes aprendamos a tolerarla, mejor. Quiero aclarar una cosa, y es que todo esto suena muy fácil decirlo, pero evidentemente no es tan fácil de llevar a la práctica. Lo que quiero transmitir aquí es cuáles son el panorama de no tanto técnicas como de objetivos que se marca un psicólogo o una psicóloga con una persona que tiene ansiedad, para que sepáis un poco en qué consiste el grueso de la terapia o las principales pinceladas, pero evidentemente esto no se hace ni en 5 minutos ni en 2 días, sino en muchas sesiones de terapia en las cuales se van haciendo técnicas y ayudando a esa persona a exponerse a esas situaciones y a esas sensaciones que le dan miedo. Y entre muchas de las habilidades que vas a trabajar con el psicólogo si tienes ansiedad está el dejar de centrarte en la emoción y quedarte ahí preso con Dios mío, qué mal me siento, todo esto es terrible, y aprender a enfrentarte al problema. De la misma manera que decíamos al principio que lo que tiene que hacer la persona es aprender a tolerar la incertidumbre, aprender a tolerar la incomodidad, las sensaciones molestas, las situaciones incómodas, lo que tiene que aprender a hacer es a enfrentarse a esas situaciones, dejar de huirlas y dejar de centrarse tanto en la emoción y centrarse más en qué puedo hacer para solucionar este problema. Obviamente la medicación la tiene que recetar un psiquiatra. No puede ser que me lo ha recomendado mi amiga, alguien me ha pasado una caja de pastillas que le fueron muy bien. Esto es imprescindible que lo prescriba un psiquiatra. Entonces, este comentario que voy a hacer es para que conozcáis qué medicación hay, pero no es en ningún caso un consejo para que vayáis y busquéis este tipo de medicaciones, porque como digo, os las tiene que recetar un psiquiatra en el caso de que lo considere necesario. Bueno, hay sobre todo 2 tipos de medicaciones. Están por un lado las benzodiazepinas, pues que son el alprazolam, lexatin, bromazepam, diazepam, lorazepam. ¿Qué es lo que hacen las benzodiazepinas? Pues aumentan el ácido GABAérgico, GABA, que es uno de los neurotransmisores que lo que hacen es hacer que el cerebro vaya más despacio. Que en lugar de estar más excitado, más nervioso, con muchas conexiones activas, que todo este ritmo vaya más despacio, ¿vale? A través de mecanismos complejos que puede que expliquemos en otro vídeo. Entonces, ¿valen las benzodiazepinas para tratar la ansiedad? Solo la medicación, desde luego que no sirve para tratar la ansiedad. Todos los estudios demuestran que la ansiedad y en general todos los trastornos psicológicos, pero especialmente ansiedad y depresión, por ejemplo, solo con medicación no soluciona nada. Digamos que solucionas puntualmente a esa persona mientras toma la medicación, pero en cuanto retiras la medicación, esa persona no ha aprendido nada. Simplemente le has hecho estar más tranquila, más relajada, pero en cuanto quitas la medicación, no ha aprendido a enfrentarse a esas emociones y esas reacciones de su cuerpo desagradables, no ha aprendido a enfrentarse a los problemas de una manera menos ansiosa y por tanto va a volver a experimentar la ansiedad en cuanto le retires la medicación. ¿Cuál es además el problema de las benzodiazepinas? Que generan una adicción tremenda. Tienen grandes efectos secundarios, hacen que estés además torpe, es un problema para conducir, pero también para, a veces produce muchas caídas, por ejemplo en ancianos, pues estás menos activo, tienes menos reflejos, tienes peor equilibrio. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, pues para una persona que está en tratamiento, que hay determinadas circunstancias en su vida que tiene que pasar sí o sí, por ejemplo, tiene fobia a los aviones y es que necesita volar 2-3 veces al año, pues bueno, el médico, el psiquiatra, hablando con el psicólogo, le puede recetar estas benzodiazepinas para que, bueno, mientras están trabajando esta fobia a los aviones o a estas situaciones que esta persona no puede gestionar bien,
se le recetan las benzodiazepinas bien para que esté más tranquila en general o bien para que se enfrente puntualmente a ese viaje en avión sin que le dé un ataque de nervios cada vez que tiene que enfrentarse a esas situaciones. Por otro lado, la investigación también demuestra, y cada vez las líneas están yendo más en esta vía, que las benzodiazepinas no deberían ser usadas más que eso, puntualmente. Porque si una persona tiene un problema de ansiedad muy grave, está en tratamiento psicológico, pero está tardando en reaccionar, entonces las mejores medicaciones son, en lugar de incidir sobre los circuitos GABAérgicos, es incidir sobre los circuitos serotoninérgicos y noradrenérgicos. Son antidepresivos que son concretamente inhibidores de la recaptación de serotonina e inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Lo comento simplemente para que sepáis que parece que es más efectivo, en lugar de hacer que todo el cerebro se relaje, incidir sobre unos circuitos, que son los circuitos de serotonina y noradrenalina, que generan, interacciones complejas, de tal manera que la persona aprende como o el cerebro empieza a funcionar de una manera un poco diferente, haciendo que esta persona no esté tan ansiosa continuamente. Todavía está en estudio, pero parece que es más prometedora esta vía, puesto que estos no generan las dependencias tan brutales ni los efectos secundarios tan tremendos que tienen las benzodiazepinas. Entonces, en cualquier caso, la medicación no soluciona el problema de ansiedad, es un apoyo para el tratamiento psicológico y es un apoyo contextual a veces, como el caso de las benzodiazepinas, y otras veces un apoyo más a largo plazo, por ejemplo, en el caso de esta segunda línea de medicación que estaba diciendo. Y ya por último, ¿qué podemos hacer si sentimos ansiedad? Si tenemos esta sensación de opresión en el pecho, de angustia que no se nos va, que nos cuesta respirar, que a veces es mayor, a veces es menor, pero que no termina de irse del todo, no me deja dormir, vivo con una preocupación constante. Bueno, pues el punto número uno más importante que tenemos que tener en cuenta es ir a un psicólogo o psicóloga para trabajar todo lo que decía en el punto anterior de la intolerancia a la incertidumbre, estrategias de afrontamiento, técnicas de relajación, también para gestionarme en esos momentos de gran ansiedad y aprender a cambiar qué es lo que estoy haciendo mal, cómo me estoy gestionando mal con esta emoción para sufrir tanto. Bien, pues teniendo bien claro esto, lo siguiente son una serie de cosas que podemos hacer cuando sentimos que la ansiedad nos supone un problema, pero no es algo que nos impida vivir con tranquilidad o como nosotros queramos. Aún así, tampoco es mala idea ir a un psicólogo porque, como he dicho muchas veces, no hace falta esperar a estar terriblemente mal para ir al psicólogo, pero bueno, entiendo que tampoco hace falta ir constantemente para cualquier pequeña inquietud, entonces sí que hay cosas que podemos hacer. Y la primera es gestionar bien el tiempo. Y esto sonará si tenéis ansiedad. Si solo vivís para estudiar, solo vivís para trabajar o solo vivís para una sola actividad, es decir, que toda vuestra vida la dedicáis, sobre todo, todos vuestros esfuerzos están dedicados a estudiar o a trabajar, entonces es muy posible que sintáis ansiedad porque tenéis angustia vital de que toda vuestra vida pivota sobre un solo eje, que puede ser el trabajo o el estudio, por ejemplo, y que si ese eje se estropea o no sale como vosotros querríais, estáis perdiendo vuestra vida. Y esto es así. Si tu única preocupación en la vida es trabajar y no ganas lo suficiente o no te reconocen tus éxitos o te va bien, pero temes que en algún momento deje de irte bien, entonces es normal que sientas esta angustia vital de decir, jolín, ¿para qué estaré usando mi vida si esto se tuerce, qué voy a hacer? Entonces, diversifica. No solo trabajes, no solo estudies. Queda con tus amigos. Escucha música. Ve películas, pero no con la culpabilidad de decir, bueno, voy a hacer esto para rendir mejor. O ahora voy a darme un paseo, pero mientras tanto le doy dando vueltas a este tema que estoy repasando para los exámenes o esta reunión que voy a tener. Desconecta completamente. Disfruta con otras cosas. De manera que si no solo trabajas y estudias, sino que además disfrutas con tus seres queridos y eso hace que te olvides completamente de lo demás, disfrutas de dar un paseo, de hacer ejercicio, de dar una vuelta, de conocer a alguien, de cualquier hobby que tengas. Esto va a hacer que se diversifiquen tus preocupaciones y que no haya una sola cosa que te obsesiona, sino que, bueno, tienes una serie de preocupaciones, es normal que te preocupe el trabajo, los estudios, etc. Pero si eso, por lo que sea, va mal una temporada,
tienes muchas otras cosas, muchos otros apoyos. Y entre ellos, otro punto importante es el apoyo social. Una de las cosas más constatadas en psicología es que las personas que tienen un grupo social, que puede ser amigos, puede ser familia, puede ser compañeros de trabajo, puede ser compañeros de gimnasio, gente alrededor con la cual comparte, comenta, disfruta haciendo cosas juntos, estas personas tienen muchísimo menos estrés, muchísima menos ansiedad y disfrutan más de la vida. ¿Por qué? Porque, y aquí vendría el tercer punto, es muy importante que no te guardes todo para ti. Si te encuentras mal, si te sientes mal, coméntaselo a un amigo. No es para que ese amigo te dé un buen consejo sobre lo que hacer, es simplemente para compartir, para sacarlo de ti. Seguro que te ha pasado muchas veces que estabas súper preocupado o preocupada por un tema y cuando se lo cuentas a alguien no te dice nada, pero no te dice nada, no te dice un truco o qué hacer con eso, pero te cuenta algo que le ha pasado, simplemente el hecho de contárselo, te hace sentirte menos solo o menos sola. Y esto genera una sensación de bienestar que combate un poco esta soledad de Dios mío, qué terrible es mi vida, estoy encerrado en mi ataque de ansiedad. Y otra de las cosas que puedes hacer es mindfulness, por ejemplo, aprender a meditar o aprender relajaciones, porque muchas veces el estrés crónico genera ansiedad. No es lo mismo estrés que ansiedad, pero el estrés continuado genera ansiedad. Y entonces, si a lo largo de mi día estoy cada vez más preocupado, cada vez más estresado, cada vez más estresado, cada vez más estresado, y no hay ningún momento en el cual esa línea baje, estoy un poco más relajado, luego vuelvo a estresarme, no pasa nada, pero vuelvo a bajar, si cada vez estoy más estresado, entonces es normal que la reactividad del cuerpo, del sistema nervioso autónomo, como decíamos antes, los latidos del corazón, esta sensación de angustia, de estar continuamente activo, alerta por las cosas, hace que me sienta más preocupado, más ansiado, con más estrés, con más preocupaciones, etc. Así que aprender a meditar, a respirar, tener momentos de relajarse, va a ser un aprendizaje que te va a ayudar a, por lo menos durante ese ratito que practicas meditación o mindfulness, relajarte. Y además sobre el mindfulness también hay muchos estudios que confirman que efectivamente tiene este efecto. Además de todas las cosas que te he dicho en el vídeo de hoy, entre las cuales la más importante es que si sientes ansiedad, vayas al psicólogo. Bueno, pues he dicho un montón de cosas, no me voy a repetir, simplemente si tienes alguna pregunta puedes dejármela por aquí abajo en los comentarios y nada, que te veo en el próximo vídeo.